El segundo supuesto es la mutación por imposibilidad de ejercicio o por desuso. En este caso, ¿qué es lo que puede suceder? Puede ser que tengamos algún precepto constitucional que a lo mejor tal vez por la nueva realidad o por las nuevas prácticas sociales ya para utilizar una terminología de la pandemia, por la nueva normalidad, sea que ya no se practica o ya no se usa una regla de la Constitución, ¿no? O se usa o se practica de manera diferente, tal vez derivado de una nueva realidad, de una nueva forma de hacer las cosas, de una nueva práctica, o tal vez de que evolucionó la sociedad. Y esto puede derivar en una mutación, también de acuerdo con la doctrina, ¿no? Por imposibilidad de ejercicio o por desuso de un precepto o de una regla de carácter constitucional. El tercer supuesto es la mutación por una práctica en oposición a los preceptos de la Constitución. Algo similar a lo que está al número 2, de que habla de un desuso o de una falta de ejercicio, pero aquí más bien es un uso o un ejercicio o una práctica diferente, prácticamente en oposición, ¿no?, a lo que dice la Constitución. Y esto también es considerado como una mutación, por supuesto, ¿no? Y el cuarto punto es una mutación a través de la interpretación de los términos de la Constitución. Es cuando los preceptos adquieren un contenido distinto. ¿Qué es lo que sucede? A través de la interpretación jurídica, que es la que oficialmente es aceptada o debe ser aceptada porque además es de carácter obligatorio, es la que se deriva o la que se da a través de la jurisprudencia, ¿no? A través de la jurisprudencia, no tanto a través de las tesis relevantes, porque las tesis relevantes, que son relevantes porque todavía no forman jurisprudencia, no son por ese mismo motivo, no son obligatorias, no son de carácter obligatorio. Entonces no tanto las tesis relevantes, sino más bien la jurisprudencia. Esa sí es la que es obligatoria y esa sí es la que nos da una interpretación. Nos da una interpretación de la Constitución. Bueno, la jurisprudencia en general interpreta no solo la Constitución, interpreta también leyes federales, leyes secundarias. Es en general una interpretación al sistema jurídico, la jurisprudencia. Pero en el caso de la jurisprudencia que interprete algún precepto constitucional, lo que la jurisprudencia está haciendo en realidad es aclararnos lo que parece estar confuso o lo que está confuso en la propia Constitución. Es posible que la Constitución contenga preceptos o reglas confusos o poco claros. Sí, sí es posible. Sí es posible, porque recordemos que el órgano que creó a la Constitución pues estaba integrado por personas, por seres humanos falibles como todos nosotros, que pueden cometer errores al momento de la redacción y pueden dejar poco claros tal vez algunos preceptos, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede hacer ante preceptos poco claros? Lo que se hace es que se pueden interpretar, y un tipo de interpretación, que es la interpretación judicial o jurisdiccional, es la que es válida para poderla aplicar y es la que realizan precisamente los órganos del Poder Judicial a través de lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Entonces, puede ser que a través de que la interpretación a través de esta jurisprudencia modifique los términos de la Constitución. Puede ser que entonces con esta interpretación los preceptos constitucionales adquieran un contenido diferente. ¿Esto es posible? Sí. Y entonces, como estamos ante un caso de cambio o de modificación en el que no se toca el texto constitucional, la redacción permanece igual, permanece inalterada, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mutación en vez de una reforma a la Constitución. Este sería el caso para el cuarto supuesto de la mutación que reconoce precisamente la doctrina constitucional. Y el último punto, o el último tema el último tema, que es prácticamente nuestro último tema
la parte teórica de nuestra clase de teoría constitucional, es el tema de reformas a los principios fundamentales de la Constitución. Este es el último tema. Vean ustedes cómo este tema no es, si bien está relacionado con el tema de reforma a la Constitución o de reformabilidad de la Constitución, porque sí está relacionado, por supuesto, todo esto es reforma, pero aquí nos estamos refiriendo no a las reformas generales a la Constitución, estamos hablando de reformas a los principios, no estamos hablando de cualquier reforma, es una reforma de suma importancia porque estamos hablando de modificar principios, ¿no? Y los principios de pronto pueden llegar a convertirse en preceptos inamovibles, puede ser, ¿no? Que se conviertan en principios inamovibles. Vamos a ver. Tenemos que retomar un poco el tema o el concepto de soberanía popular, que ya dijimos que la soberanía es el poder, que en el poder sobre el cual no existe ningún otro poder, porque además deriva tiene por ahí una raíz etimológica que es super omnia, que significa sobre todos, y entonces estamos hablando de un poder que está sobre todos, ¿no? Y este poder, que es precisamente el poder del que hablamos, del que siempre estamos hablando, es el poder político. Este es un poder que le atañe o que le corresponde de manera incluso originaria a el pueblo, ¿no? Y por eso se habla de una soberanía popular. Y este pueblo o esta soberanía popular le presta o le delega o le transmite temporalmente ese poder político, ese poder público a un órgano denominado poder constituyente permanente. ¿Para qué se le transfiere a este poder constituyente permanente tanto poder político? Para una única atribución, modificar a la Constitución. Esa es su única tarea del poder constituyente permanente. Su única tarea es modificar la Constitución, reformar la Constitución. Y aquí es donde surge la pregunta que está relacionada con esto de los principios. La pregunta es, ¿este poder constituyente permanente, en virtud de que tiene el poder público derivado de la soberanía popular, cuenta con límites en su actuación? Es decir, ¿hay algún límite para el poder constituyente permanente para que algún límite en el que se le establezca o se le ponga una barrera y que no pueda realizar o llevar a cabo una reforma a algún precepto de la Constitución? ¿Tiene límites este poder constituyente permanente o no tiene límites? Si estamos hablando en primer lugar de que sí tiene límites, y la respuesta es sí, si sí tiene límites, tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son esos límites, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos hasta dónde llega entonces el poder de reforma, el poder de reformabilidad del poder constituyente permanente. ¿Hasta dónde llega, no? Y si tiene límites, entonces estamos hablando de que la soberanía popular, ¿no? De que la soberanía popular, o sea, esta de acá, estaríamos hablando de que esta de acá no le dio todo el poder a este. ¿Por qué? Porque el poder que es soberano, o que es parte integrante de la soberanía, es un poder ilimitado. Ya lo habíamos visto también en algún momento, es un poder ilimitado. Luego entonces, si el poder constituyente permanente tiene límites en su actuación, porque hay cosas que no puede reformar, luego entonces nosotros podríamos concluir que este poder constituyente permanente no recibió el poder soberano completo de la soberanía popular, sino que solamente recibió una parte, un poquito de poder público, ¿no? Pero ese es en el primer caso. En el segundo caso, si respondemos que no tiene límites ese poder constituyente permanente, luego entonces podemos concluir válidamente que la soberanía popular sí les depositó la totalidad del poder soberano a ese poder constituyente permanente y lo puede utilizar prácticamente como quiera, ¿no? Como no tiene límites, puede hacer prácticamente lo que quiera, puede modificar prácticamente lo que quiera de la Constitución y puede modificarla y dejarla prácticamente como quiera, ¿no? Puede convertirla en prácticamente lo que quiera, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante esa disyuntiva. Es una disyuntiva porque, o más bien es un dilema, porque esto nos representa
nos representa una cierta problemática, ¿no? Si le damos todo el poder al poder constituyente permanente, puede ser que abuse de él, como tradicionalmente ha sucedido históricamente, y entonces modifique la Constitución y la convierta en algo que no cumpla con la finalidad de la Constitución. Y si le damos poco poder, a lo mejor se queda corto para poder tener la atribución de modificar la Constitución y dejarla mejor, o de mejorarla, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la pregunta de los límites es pertinente con respecto al tema de la reforma a los principios fundamentales de la Constitución. Y vamos a ver por qué. Ya dijimos que la Constitución política contiene esto, contiene derechos fundamentales, contiene también deberes fundamentales, que es el correlativo, ¿no? Derechos fundamentales tiene su correlativo, que son los deberes fundamentales. Ya habíamos dicho, y ustedes ya lo habían visto también en su clase de introducción al estudio del derecho, que todos los derechos tienen un correlativo, y el correlativo de los derechos son los deberes o las obligaciones. Deberes u obligaciones, ¿no? Depende un poco de dónde provenga esa carga, ¿no? Ese deber. Se puede convertir en deber o en obligación, ¿no? Pero bueno, ambos son correlativos de derechos. Los deberes y obligaciones son correlativos de derechos, lo que significa que si alguien tiene un derecho, de forma correlativa, existe alguien que tiene un deber o una obligación de satisfacerle ese derecho, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución política contiene precisamente eso, contiene derechos y contiene deberes fundamentales. Pero también contiene una estructura fundamental. Ya habíamos visto que la Constitución política contiene la estructura fundamental, que también incluye las funciones y atribuciones fundamentales, que son las que hacen referencia a la manera en la que debe de funcionar, cómo debe funcionar y con quiénes debe de funcionar los órganos del Estado. Esto hace alusión a una estructura y a unas funciones y atribuciones del Estado. Aquí es donde encontramos la clásica división del poder, que es ejecutivo, legislativo y judicial, o la clásica teoría de la división de poderes. Pero también estas dos, tanto estructura como funciones, están en la parte que ya habíamos hablado de eso, la parte orgánica de la Constitución. Mientras que los derechos y los deberes fundamentales están en la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Es importante recordar esto, recordar de forma muy general cómo la Constitución política está integrada, ¿no? Que es precisamente esto que estamos viendo aquí. Es importante recordarlo porque para que nosotros podamos atender o revisar precisamente el tema de la reforma a los principios fundamentales, es necesario tenerlo en cuenta. Pero también necesitamos tener en cuenta qué diablos es un principio. ¿Qué es un principio? Un principio, de acuerdo a al diccionario, ¿no? Y de acuerdo a algunas definiciones, porque hay varias definiciones, es una base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia. Fíjense, razón fundamental. Esto se parece mucho a los preceptos fundamentales, ¿no? Pero también el principio es la causa u origen de algo, ¿no? Claro, es como cuando hablamos del principio de algo, estamos hablando del origen de algo, ¿no? ¿Cuál es la causa de algo? ¿Cuál es el origen de algo? Por ejemplo, en el caso de la Constitución, si nosotros preguntáramos acerca del principio de la Constitución, pero considerando principio como esto, como causa u origen de algo, en realidad cuando preguntamos por el principio de la Constitución, estamos preguntando por la causa o por el origen de la Constitución, ¿no? ¿Cuál sería la causa o el origen de la Constitución? Lo vamos a ver con más detalle, obviamente, en la parte histórica, pero en términos generales, la causa o el origen de la Constitución es garantizar los derechos y libertades de las personas y evitar el abuso del poder o limitar el ejercicio del poder. Esto ya lo habíamos visto, por supuesto, pero esto en términos generales es lo que originó al documento constitucional. ¿Qué originó al documento constitucional? Garantizar los derechos y las libertades de las personas y limitar el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque se abusaba del poder que tenían los que detentaban el poder y lo hacían en detrimento de los derechos de las demás personas, o sea, perjudicaban a las demás personas.
Este es el origen o la causa de la Constitución, o lo que es lo mismo, es el principio de la Constitución, ¿no? Entonces, si preguntamos cuál es el principio de la Constitución, podemos decir que uno de los principios es la limitación en el ejercicio del poder, o la garantía, o garantizar, ¿no? La protección, proteger. La protección o proteger los derechos y las libertades de las personas. Este sería un principio constitucional, ¿no? Pero también, en otra definición de principio, es cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Vean, aquí ya esta definición es un poco más de tipo filosófico, ¿no? De tipo axiológico, porque hace referencia a primeras proposiciones o a las verdades fundamentales, aquellas verdades que son autoevidentes. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos el concepto de autoevidente, ¿no? Son esas verdades, precisamente esas verdades fundamentales, que son autoevidentes y que son fundamentales porque no necesitan de una comprobación. Son verdades evidentes, ¿no? Autoevidentes. Esos son precisamente los principios y son los valores, ¿no? Los valores o los principios de los que se hace uso y que se aplican también o se integran también a la Constitución, precisamente, ¿no? Y también en otra definición de principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Norma o idea fundamental. Vean entonces cómo la definición de principio, esto de razón fundamental, causa u origen, primeras proposiciones o verdades fundamentales, o también una norma o idea fundamental, son precisamente características de lo que se contiene, o de mucho de lo que se contiene en la Constitución. La Constitución contiene principios, claro, contiene principios que son aquellas ideas que nos denotan la causa o el origen de algo, o son las razones fundamentales, o son verdades autoevidentes, o son ideas también, o normas de carácter fundamental, ¿no? Que son de suma importancia y que por eso son principios, ¿no? Son principios y que están contenidos en la propia Constitución. De esa manera entonces, tenemos nosotros que referirnos o remitirnos a lo que son los principios constitucionales. Y estos principios constitucionales están distribuidos tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución. Y en la parte dogmática, los principios constitucionales son decisiones políticas fundamentales, que también son conocidos como derechos fundamentales, y sus correlativos, ¿no? Que son deberes fundamentales, ya habíamos visto, derechos fundamentales con sus correlativos deberes u obligaciones fundamentales, pero también las decisiones políticas fundamentales, como cuáles, pues son las que se traducen precisamente en los derechos humanos o en las que se llamaban antes garantías individuales, ¿no? Derechos humanos, garantías individuales, o preceptos de carácter fundamental, que también se le llegan a conocer últimamente como normas fundamentales, ¿no? Estos son precisamente decisiones políticas fundamentales que se traducen en derechos u obligaciones de carácter fundamental. Esta parte orgánica, que es donde se integran estos derechos, son principios. Por ejemplo, el derecho a la libertad, por ejemplo, o el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida es un ejemplo de un principio como norma autoevidente o como razón autoevidente. Preguntar si tenemos derecho a la vida es casi innecesario. ¿Por qué? Porque la respuesta viene casi por sí sola, viene casi por obviedad. Tenemos derecho a la vida, por supuesto. Tenemos derecho a la vida. Y es una verdad o es un principio autoevidente. De tal manera que por estas características y por la característica de la importancia del derecho que está protegiendo, porque sin él no podríamos sobrevivir, por esas características, luego entonces se convierte en un principio y se convierte en un principio constitucional que está integrado en la parte dogmática. Este es un solo ejemplo, el que les estoy comentando, el del derecho a la vida, pero así está el derecho a la libertad, el derecho
el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de imprenta, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a un juicio justo, etcétera, 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 que son principios que están contenidos, ya habíamos visto, en los primeros 29 artículos de la Constitución, ¿no? En términos generales, porque podemos encontrar algún otro en otro precepto, ¿no? Pero en términos generales se clasifican o se aglutinan en estos primeros 29 artículos de la Constitución. Y también la parte orgánica, que son el resto de los artículos, que es la que habla de la forma de Estado, los fines de Estado, forma de gobierno, del ejercicio del poder público y de los medios de control. Estos también se convierten en principios constitucionales porque sin ellos el Estado no podría funcionar. Un Estado al que no se le da una forma no podría funcionar. Si no se le dan unos fines no podría funcionar. Si no se le da una forma de gobierno no podría funcionar, porque entonces ¿de qué manera podría funcionar su gobierno, ¿no? Ese órgano gubernamental, ¿de qué forma podría funcionar? Y también habría que darle a las atribuciones al ejercicio del poder público, de los que detentan el poder público y de los que forman parte del gobierno, pero también tendríamos que limitar ese ejercicio del poder público, ya saben, para que no abusen de ese poder, hay que limitarlo, ¿no? Y los medios de control, y aquí habría que agregarle los medios de defensa de la constitucionalidad, medios de control y medios de defensa de la constitucionalidad, que también son precisamente principios constitucionales. Y entonces aquí nosotros podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿El poder constituyente permanente podría modificar estos? ¿Podría modificar, por ejemplo, estos? Yo creo que no. Podría, por ejemplo, decir, el poder constituyente permanente podría decir, pues hay un derecho a la vida, vamos a derogarlo. Vamos a quitar el derecho a la vida, ¿no? Ya, como que ya no es necesario y vamos a derogarlo. Y como el poder constituyente permanente tenemos depositados todo el poder soberano, toda la soberanía que nos ha delegado la soberanía popular, como ya traemos cargando todo el poder, no tenemos límites, ¿no? Y como no tenemos límites, pues vamos a derogar el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, pues ¿para qué lo necesitamos? Vamos a derogarlo también, ¿no? La forma de gobierno democrática, no, vamos a volver a una aristocracia, ¿no? Vamos a volver a una forma de gobierno aristocrática, ¿no? O a una monarquía. Volvamos todos a una monarquía, al cabo que tenemos el poder de hacerlo. Poder constituyente permanente, poder ilimitado, y vamos a modificar las formas de gobierno. ¿Puede hacer esto? O sea, ¿puede modificar el principio constitucional de la forma de gobierno? No puede, porque hay ciertos límites para el funcionamiento del poder constituyente permanente. Y entonces tenemos aquí tres posturas. La de la ilimitabilidad, que dice que el poder constituyente permanente tiene toda la soberanía, o sea, todo el poder, ¿no? Todo el poder. Esto de todo el poder se escucha como el título de una película, ¿no? Hay una película que se titula Todo el poder, ¿no? O la otra postura es la postura de la limitabilidad, que dice que el poder constituyente sí tiene límites, no puede hacer lo que quiera. No tiene todo el poder, como la película, no tiene todo el poder, tiene límites, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites? ¿O cuál es el parámetro para los límites del poder constituyente? Este es el parámetro. La permanencia de los principios. O sea, el poder constituyente permanente debe de respetar la permanencia de los principios. No se pueden mover los principios, no se pueden modificar. Y eso representa un límite al ejercicio de sus atribuciones del poder constituyente permanente. Luego entonces el poder constituyente permanente no puede hacer lo que quiera. No es ilimitado su poder, no puede hacer lo que quiera, porque los principios tienen que permanecer. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es un principio, no lo puede tocar. Eso no lo puede reformar porque debe de permanecer ese principio.
Entonces, aunque se reúna el poder constituyente permanente, no puede derogar el derecho a la vida, ¿no? O el derecho a la libertad, o el derecho de la libertad de expresión, por ejemplo, o el derecho al trabajo, o el derecho de reunirse, ¿no? O el derecho de asociación, por ejemplo, también, ¿no? No puede derogarlos porque son principios, ¿no? Y hay una tercera postura, que es una postura ecléctica, es decir, es una postura mixta o híbrida, ¿no? Porque mezcla tanto cuestiones de ilimitabilidad como cuestiones de limitabilidad, porque dice que sí puede llevar a cabo la modificación de principios, pero de manera parcial, ¿no? En esta postura ecléctica, tal vez nosotros encontremos una postura, digamos, más moderna o postmoderna, o una postura un poco que se ha llamado neoconstitucionalista, que ustedes lo van a ver en su curso que tengan de Derecho Constitucional Comparado. Cuando ustedes lleven Derecho Constitucional Comparado, van ustedes a ver un tema que es neoconstitucionalismo. Y en el tema del neoconstitucionalismo se analiza cómo hay posibilidad de que el poder constituyente permanente modifique los principios, pero en el sentido de ampliarlos, no de restringirlos, de ampliarlos. O sea, si está establecido el derecho a la vida, solamente voy a poder modificar, o el poder constituyente permanente solamente va a poder modificar el derecho a la vida si es para ampliar el derecho, no para reducirlo. Pero eso lo van a ver un poco, bueno, más bien con más detalle, en el tema del neoconstitucionalismo. Por lo pronto, bueno, aquí en esta perspectiva ecléctica, sí podemos hablar de una modificación parcial de los principios, que es una postura doctrinal, pero que también, si lo vemos desde un punto neoconstitucionalista, podría ser incluso adecuado, ¿no? Voy a modificar los principios, pero con la única y exclusiva finalidad de ampliarlos. Eso sí está bien, no de restringirlos, no de limitarlos a los principios, ni menos de desaparecerlos, más bien de ampliarlos, los voy a robustecer cada vez más, ¿no? Entonces, eso sí es una perspectiva que quizás sea más adecuada para el constitucionalismo, ¿no? Y también, bueno, entonces tenemos dos tipos de límites al poder constituyente permanente: los explícitos y los implícitos. ¿Cuáles son los límites explícitos? ¿O cuál es la característica de los límites explícitos? La característica es que esos límites están expresamente establecidos en el texto constitucional, expresamente. O sea, la Constitución dice con toda claridad cuál es el límite para la modificación de la Constitución, cuál es el límite del poder constituyente permanente. Lo dice con claridad, lo dice expresamente. Esos son los límites explícitos. Y los límites explícitos se les conoce como cláusulas de intangibilidad. Cláusulas de intangibilidad. Ajá. ¿Por qué se les conoce como cláusulas de intangibilidad? Porque son cláusulas que establecen lo que no se puede tocar. Tangible, intangible, bueno, lo tangible, tangible significa que se puede tocar. Algo tangible es algo que podemos tocar, ¿no? Como un vaso, por ejemplo. Un vaso es tangible porque lo podemos agarrar con las manos, lo podemos tocar, ¿no? y lo podemos palpar. Es tangible, es tocable, es palpable. Y lo intangible es algo que no podemos tocar, como la amistad, por ejemplo, ¿no? O el amor, ¿no? A ver, dame 2 kilos de amor. No, pues no lo puedo agarrar, no lo puedo pesar. Es intangible, ¿no? Es intangible porque físicamente no se puede tocar. Bueno, este concepto de intangible se debe de trasladar entonces a este tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque son estas cláusulas que en realidad son preceptos o son artículos que establecen, artículos de la Constitución por supuesto, que establecen cuáles partes de la Constitución no se pueden tocar. Aquí tocar en el sentido de reformar. O sea, estas cláusulas de intangibilidad son preceptos que establecen
qué partes de la Constitución no se pueden reformar por el poder constituyente permanente. Esas son las cláusulas de intangibilidad. O sea, si encontramos un artículo que diga el poder constituyente, que diga expresamente, porque son límites explícitos, recordemos que las cláusulas de intangibilidad corresponden a los límites explícitos. Si encontramos un artículo que diga expresamente el poder constituyente permanente no puede modificar el artículo tercero, que es el derecho a la educación, si encontráramos un artículo que dijera específicamente eso, ese artículo es una cláusula de intangibilidad. Y también hay otro tipo de límites, que son los límites implícitos. A diferencia de los explícitos, los implícitos no están redactados de manera expresa, sino que esos límites se deducen de manera lógica, se deducen como una consecuencia lógica de lo que está en el mismo texto, de lo que el mismo texto contiene o de lo que el mismo texto comprende. De ahí se deriva lógicamente el límite. O también se puede deducir de manera indirecta. De lo que está establecido en la propia Constitución, podemos deducir indirectamente que el límite es este y este. Aquí están los límites, aunque no lo dice expresamente la Constitución, pero lo deducimos, lo podemos deducir. O lo podemos obtener de manera lógica. Entonces, la característica principal de los límites implícitos, a diferencia de los explícitos, es que no están redactados. No están expresamente codificados en la Constitución. Luego entonces, los límites implícitos no se traducen en cláusulas de intangibilidad, porque ya quedamos que las cláusulas de intangibilidad son artículos, ¿no? Son artículos que establecen la prohibición de reformar alguna parte de la Constitución, ¿no? O de no tocar. Por eso es intangibilidad, ¿no?